Este Shmaya con la ayuda de Hashem, como todos. Ayer leímos Perashat Vaigash y la Perashat comienza con el encuentro entre Yosef y Judá. Y nos dicen nuestros sabios, nos dice Rabbi Shlomo Levinstein Shlita, que después de que Yosef dijo que solamente Binyamin va a ser esclavo, recordamos lo que pasó, que Yosef los manda a los hermanos, los manda de vuelta a la casa del padre con el segundo viaje, lo manda con las provisiones y la copa de Yosef, que él tanto jugaba con la copa en la mesa cuando todos comieron con él, la copa desapareció y Yosef la mandó a poner en el bolso de Binyamin. Entonces corre detrás de ellos Menashe. ¿Y quién robó la copa de Binyamin? ¿Y ellos qué pensaron? Pensaron que, bueno, que todos van a estar, todos van a ser esclavos, porque así era la ley antes. Cuando atrapaban a una persona y que había robado, todos los que estaban con él, todos iban presos. Todos eran castigados, todos juntos. Y ellos pensaban que así iba a ser. Bueno, vamos a verlo, vamos a ir viendo sobre la marcha. Entonces, después de que Yosef dice que solamente Binyamin va a transformarse en esclavo y no todos, y todos los demás hermanos van a volver con su papá, entonces Judá, él va hacia Yosef y empieza a decirle, Vi Adoní, Yedaber na Abdeja, Dabar Beosneja. Mire, mi señor, voy a hablar, por favor, va a hablar su siervo, va a hablar en su oído, en el oído de mi señor. Ve a lijar a Peja de Abdeja y que no se enoje mi señor con su siervo, Kikamoja que paró, porque usted es como el faraón. Yo no sé si esto es un insulto que le diga que es como el faraón a Yosef, pobre Yosef, que bueno, ellos no sabían que era Yosef, pero pobre que lo compara con el faraón. Y aparentemente, lo que vemos, así, leyendo el versículo, nosotros entendemos que Yehuda le está hablando a Yosef. Pero el Hatán Sofer, él nos dice que las palabras eran una tefilá que está haciendo Yudá a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo es esta tefilá? Y así nos explica. David Amelech, el rey David, él pidió Niflana beyad Hashem ki rabim rahamav ubeyad Adam al pola. A ver, David Amelech dijo algo así. No, esto está en el Sefer Shemuel, así que la traducción no la tenemos, pero vamos a tratar de traducirlo. Niflana beyad Hashem. Como caigo ahora en las manos de Hashem, porque mucha es su piedad, y en las manos de la persona no caigo. Algo así, parecido, dijo David Amela. ¿Y esto por qué es? Porque es muy difícil lograr la salvación con una persona, porque una persona tiene la posibilidad de elegir. Se le puedo pedir a una persona que me ayude y la persona puede decir que sí o que no. En cambio, cuando nosotros caemos en manos de Hashem, David dice, Beele atzon ma asu, tei na yadeja bi. Dice, y estos son como tus ovejas de tu rebaño. Ma asu tei na yadeja. ¿Qué va a ser? ¿Qué van a hacer tus manos conmigo? ¿Qué significa? Que solamente con Hashem nosotros, a ver, de ahí nu sherak u sarich le anesh al eto. Acá lo que nos dice es que solamente cuando una persona pecó, que solamente estemos en manos de Hashem, solamente que Él nos castigue. ¿Por qué? Porque Hashem es piadoso y entonces Hashem se va a apiadar de nosotros. Y también cuando nosotros necesitamos la salvación, pedírsela a Hashem.
¿Por qué? Porque Hashem no va a elegir. Hashem es todo piedad. Entonces, las posibilidades de que Hashem nos ayude siempre son mucho mayores que no solamente por la piedad de Hashem, sino porque Hashem es todopoderoso. Una persona no tiene ningún poder si no se lo da Hashem. Y aparte la persona puede elegir si ayudarme o no. En cambio Hashem seguramente nos va a ayudar. De la misma manera, Ayuda le dice así a Yosef: a Elohim Matzah et avon abdeja. Hashem encontró el pecado de tu siervo. Y Neni Abadim Ladoni. Y nosotros nos vamos a hacer todos siervos de tu Señor. De mi Señor, perdón. Así dijo Ayuda. ¿Por qué? Porque todos aceptaron para sí mismos ser esclavos por el pecado de la venta de Yosef. Ellos están pensando en la venta de Yosef, no están pensando en la copa de Binyamin. Ellos saben que ellos hicieron mal con la venta de Yosef. Ellos saben que todo lo que les viene ahora es ojo por lo que ellos hicieron con Yosef. Y este fue el pecado que le encontró Hashem a ellos. Y después de eso, se para Ayuda y hace la tefilá. Vi a Adoní, mi Señor, le está hablando a Hashem. El pecado de la venta es solo conmigo, dice Ayuda. ¿Por qué? Porque yo les ordené a mis hermanos venderlo. Yehuda no quiso que lo maten. Entonces dijo, bueno, en vez de matarlo, vamos a venderlo. Pero de alguna forma él dio la orden de vender. Y entonces, si yo le hubiera dicho a ellos que lo devuelvan a la casa de papá, tal vez me hubieran escuchado y lo hubiéramos llevado de vuelta a Yosef a la casa de papá. Después de que dice esto, vuelve Yehuda y pide: ve a lijar a peja de abdeja, y que no se enoje tu rostro con tu siervo. O sea, todo lo que él le dijo a Yosef lo estamos traspasando como si se lo hubiera dicho a Hashem. A pesar de que caí en manos de una persona que tiene elección. ¿Por qué? Porque ahora Yehuda está en manos de Yosef. No sabe que Yosef es el virrey de Egipto, que él los quiere castigar. Pero él le está haciendo tefilá a Hashem, no a Yosef. Dice, a pesar que cae en manos de este egipcio, que tiene posibilidad de elegir, ahora yo tengo mayor posibilidad de salvarme. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con un rey que está en manos de Hashem. Este rey, por más que sea rey o no sea rey, o sea lo que sea, este Yosef está en manos de Hashem, como está escrito en el Mishle: Lev Melech Beyad Hashem, el corazón del rey está en manos de Hashem. Al Kol Asher Yechfotz Yetanu, dice, a todo lo que él quiera hacer, Hashem lo va a inclinar. Y después le dice a Kikamoja que paró, porque tú eres como el faraón. Así como los pensamientos y el corazón del faraón están entregados en manos de Hashem, en tu mano, también este señor, que es vamos a decir, el empleado del faraón, también él está en manos de Hashem, su corazón. Esa es la tefilá que hace Yuda. Yuda se encuentra con Yosef y le dice así: Yedaber na abdeja dabar beosne Adoní. Va a hablar, por favor, tu siervo unas palabras en los oídos de mi Señor. Yo quiero hablar contigo cerca, muy cerca, sin traductor. Hasta ahora hablaban siempre con un traductor. Menashe era el que traducía todo lo que es, a pesar de que Yosef entendía todo lo que decían, pero Yosef, para no dar pie a que ellos entiendan que se trataba de Yosef, entonces él hacía como que tenía un traductor y que él no hablaba hebreo como los hermanos de Yosef. Él hablaba idioma egipcio y Menashe, el hijo, traducía todo. Pero
Yehuda le dice que él quiere hablar con Yosef, quiere hablar en forma directa, no quiere hablar con un traductor por medio. ¿Cómo van a hacer? ¿En qué idioma van a hablar? No sé. Pero ¿por qué? ¿Por qué no pueden seguir con el traductor? ¿Cuál es el problema? Nos lo explica el Beta Levi. El Beta Levi nos explica que Yudá, él ve que acá hay una cosa muy extraña. Porque el rey le dice a ellos que, a los hermanos, le dice que ellos son espías. ¿Y ellos qué contestan? Que ellos no son espías, que ellos son, y todos son miembros de una sola familia. ¿Y qué contesta Yosef? Esto justamente es lo que yo dije, que ustedes son espías. Entonces parece que aquí hay una conversación entre locos. Porque Yosef le dice, son espías. Nosotros decimos, no, nosotros no somos espías. Justamente lo que ustedes dicen es lo que yo digo, que ustedes son espías. ¿Cómo se entiende todo esto? Entonces Yehuda dice, no, acá pasa algo. El traductor no está haciendo bien su trabajo. Él dice lo que quiere. De acuerdo a la respuesta, nosotros vemos que el traductor eh, no es un servidor fiel de Yosef. Y él está traduciendo en forma equivocada. Siempre, siempre resulta que ellos no están bien y que, o sea, de todas las cosas que ellos dicen, siempre todo está mal. Siempre son culpables de todo. Cada cosa que ellos dicen, todo está mal. ¿Y cómo puede ser? ¿Es culpa del traductor? Algo no encaja en todo esto. Por eso, por eso, él va a Yosef y le dice, yo quiero hablar contigo en forma directa, sin traductor. No sabemos cómo va a ser, pero no importa. En el me hablo es, nosotros encontramos el nombre de uno de los explicadores, uno de los comentaristas, que Judá le dice a Yosef que él quiere hablar con él sin traductor. ¿Por qué? Porque es posible que el traductor, él puede ser que entienda, puede ser que traduzca las cosas bien, pero el sentido de las cosas, hay una forma de decir las cosas, a pesar de que no es en el mismo idioma, pero los gestos también hablan. ¿Y Uda qué es lo que dice? Ahora yo voy a traerte una prueba a mis palabras, porque tú eres como el faraón. Esta expresión puede explicarse para mal, porque tú eres tan malvado como el faraón. Y también puede explicarse para bien, que tú eres tan importante como el faraón. Y por eso yo quiero que nuestra conversación sea directa, para que no haya equivocaciones. ¿Por qué? Porque el traductor, él traduce en forma literal y mi expresión, tú no la ves. Entonces, no vas a entender. Si yo digo que tú eres como el faraón, no vas a entender que si yo estoy diciendo que tú eres malvado, tú eres importante. El Magid Midumna explica que toda cosa que la persona dice se entiende, se entiende en las otras personas de acuerdo a mis expresiones en el momento que estoy hablando. Si yo hablo con tranquilidad, esto es una prueba de que yo estoy hablando con lucidez y estoy expresando mis pensamientos. Pero si yo hablo con enojo y hablo en voz alta, entonces es como que yo como que estoy como explotando o como que estoy diciendo las cosas sin pensar, y entonces ahora no se pueden entender, se entienden las cosas de maneras diferentes. Dijo Yehuda Yosef, por cuanto que yo no tengo otra forma de salir limpio y que no haya un error en lo que se entiende acá, lo que es una especie de juicio,
La única posibilidad que me queda a mí es, son mis palabras. Y esto no lo puedo hacer con un traductor, porque el traductor es seco. El traductor no transmite sentimientos, el traductor transmite palabras nada más, pero no lo que uno siente. Yo estoy obligado a que tú me escuches lo que yo hablo. ¿Para qué? Para que sepas qué es lo que yo pienso y entonces sepas que yo estoy hablando con la verdad y con rectitud. ¿Cómo se arreglaron? No sé, porque supuestamente Yosef no entiende el idioma, pero ya veremos. Nosotros sabemos que hay una diferencia entre lo que es, hay dos palabras que expresan lo que es hablar en hebreo y que nosotros lo traducimos de la misma forma al español, pero son dos cosas muy diferentes. Una es amirá, cuando dice amar, cuando Mishu amar, alguien dijo, o dibur. Dibur también es palabra. Amirá también es un dicho, una palabra. Pero cuando dice vaidaber, es otra forma de decir dijo. Tanto vaidaber como amar es dijo, pero en hebreo tiene significado diferente. Y tiene otro significado que yo no entendía. Otra diferencia que yo es la primera vez que la veo. ¿Por qué? Porque amar, amirá, es un dicho suave. Es algo dicho con tranquilidad, con suavidad. Dibur es un dicho fuerte. Es una expresión fuerte. Pero hay otra diferencia más que nos trae acá Rabbi Shlomo Levinstein, que yo la veo por primera vez, nos la trae en nombre del libro Afiké Yudá, y nos dice que cuál es la diferencia tan grande entre Amirá y Dibur, que la Amirá es cuando una persona no agrega una explicación a sus palabras, dice algo sin explicar. Esto es Amirá. En cambio, Dibur es detallado, es algo que está explicado, trae un motivo a las palabras que dice. Como ejemplo, si una persona le pide a su compañero que, que vaya y le compre 2 pancitos, esto es, esto es simplemente mira, es simplemente decir sin detalles. Él no agrega, no explica cómo quiere esos pancitos. Y entonces, ¿qué va a pasar? El compañero le va a traer lo que encuentre. Pero si ahora le agrega y le dice cómo quiere esos pancitos, de qué forma, con qué harina, con qué forma, si van rellenos o lo que sea, esto se llama dibur. Cuando aparece la copa de Yosef en manos de Binyamin, entonces Judá no tenía qué decir, no tenía lo que decir, ni Amirá ni dibur, ni una cosa sin motivo, ni tampoco una cosa con motivo. Por eso él dice, Manomar le adoní manedaber. ¿Qué voy a decir sin motivo y qué voy a decir con motivo? Dijo amar y dibur. Las dos cosas dijo. ¿Qué voy a decir y qué voy a decir? En español parece repetido, pero se entiende, de hebreo se dice que son las dos cosas. Pero cuando ahora se encuentra con Yosef, dice, Biadoní, Yedaber na abdeja dabar. Cuando se encuentra con Yosef, dice mi señor, yo voy a hablar, por favor, voy a hablar, tu siervo va a hablar, te va a explicar. Yedaber, o sea, va a traer el motivo. Y esto suena a pregunta, así dice Rabbi Shlomo Levinstein. ¿Por qué? Hace un momento él dijo que no tenía lo que decir, no tenía ni que decir ni que explicar, y ahora de repente, ahora sí tiene. ¿Cómo tiene cosas para defenderse? ¿Cómo es posible? La cuestión es así, la ley de esa época era la siguiente.
Cuando encontraban a un ladrón en un grupo de personas, todo el grupo tenía que venderse como esclavos. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el grupo donde hay un ladrón, entonces se supone que también yo soy un ladrón. Si estoy en el mismo grupo donde hay un ladrón, somos todos cómplices. Porque si yo no lo detengo al ladrón, no le digo al ladrón que no hay que robar, nadie lo reprocha al ladrón, quiere decir que todos estamos en la misma, todo el grupo, y entonces todos vamos, todos caemos juntos. Todos caemos juntos y se terminó. Nos agarraron a todos, no a uno solo. Le dice Judá a Yosef, no hay lo que hacer. Cuando lo encuentran con la copa a Binamín, no hay lo que hacer. Todos vamos a ser esclavos del faraón. Todos. En ese momento que Binamín lo atrapan con la copa, todos van a ser vendidos como esclavos. ¿Qué dice Yosef? También ahora va a ser como ustedes dicen. Pero todo esto es de acuerdo a la ley y es lo que hace falta hacer. Pero, por cuanto que yo soy el que decide aquí, dice Yosef, yo soy el que decide, yo tomo las decisiones, yo voy a juzgarlos a ustedes con piedad. Y solamente el que tiene la copa va a ser esclavo. Yo soy piadoso con ustedes y todos los demás, váyanse en paz a su casa con su padre. Cuando Judá escucha esto, el va a Yosef y le dice, yo voy a hablarte, voy a hablar, por favor, tu siervo te va a hablar, te va a decir algo. Ahora sí tengo lo que decir. Antes no tenía lo que decir. ¿Por qué? Porque todos vamos presos. Pero por cuanto que ahora tú estás aplicando la piedad, yo puedo pedirte a ti que liberes también a Benjamín y que hagas conmigo favor. Ya que tú haces piedad, haz piedad conmigo. ¿Y cuál es el favor que tienes que hacer conmigo? Ahora yo voy a estar en lugar de él. Yo voy a quedar en lugar del chico. Que el chico vaya a su casa con el padre y que yo quede preso. Esa es la piedad que yo te pido, que hagas conmigo. Además, pues yo soy mucho mejor que él. Él no te va a servir, él es un chiquito. Yo mira la fuerza que yo tengo. Yo tengo una fuerza mucho mayor que él. Y yo puedo servirte mucho mejor. Y si tú venías a mí con la ley, entonces yo no podía decir nada. Pero ahora que tú vienes con piedad, para la piedad no hay límites. La piedad siempre puede aumentarse, siempre puede haber más piedad. Por eso Yehuda le pide así a Yosef. Nuestros sabios explican lo que sucedió en ese momento, ahí cuando estaban Yehuda y Yosef. Le dice Yehuda a Yosef, en nuestra Torah está escrito, si el ladrón no tiene lo que vender, no tiene cómo devolver lo que robó, entonces tiene que venderse como esclavo. Así está en el Sefer Shemot. Pero Binyamin tiene dinero y él puede pagar lo que robó. Entonces, no puedes tomarlo como esclavo. Así está escrito en nuestra Torah. Además, la copa la devolvió. La copa no es que se la llevó, se la comió, la fundió o desapareció. La copa también la devolvió. Pero aparte, si tiene que pagar una multa, también tiene dinero para pagar. Surge la pregunta, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo le interesa al rey de Egipto lo que está escrito en la Torah? ¿Qué es esto que viene a decirle Ayuda? Ayuda le viene a decir que en la Torah está escrito. ¿Qué le importa a Yosef? Yosef es el rey de Egipto. ¿Qué le importa a él? Entonces, ¿por qué Judá le dice esto? Dijo Judá, nuestra Torah tiene lógica. La Torah dice que la persona que es atrapada con, con un robo y no tiene cómo pagar, se vende por su robo. ¿Y acaso tú conoces una persona que acepte
pagar para que entre a su casa un ladrón? Porque la Torá dice eso. La Torá dice que el ladrón se tiene que vender como esclavo y que tiene que ir a la casa de la persona a la que le robó. Y ahí va a ser esclavo y va a vivir ahí. Entonces, no me alcanzaba con que esta persona me robó. Ahora yo lo voy a tener en mi casa para que me siga robando. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién va a aceptar que esta persona va, va a estar en la casa, va a traer en la casa al ladrón? Si las personas están, a ver si lo dicen pregunta, ¿acaso las personas están dispuestas a pagar dinero, tal vez, para tener una puerta blindada, ¿no es cierto?, en la casa, o para poner cámaras de seguridad, o pagar un seguro para que si le roban, recuperar el dinero? Pero, ¿quién está dispuesto a pagar para entrar a un ladrón en su casa? Esto es lo que le pregunta Ayuda a Yosef. Tú quieres quedarte con Binyamin, que robó la copa. ¿Y para qué quieres un ladrón en tu casa? ¿Dónde lo vas a tener a Binyamin? ¿Cuál es la respuesta a todo esto? La Torá le habla a una persona correcta, a una persona que tal vez robó. ¿Pero por qué robó? Robó porque tenía hambre. Robó porque tenía hambre. No tiene para pagar lo que robó. Roba porque la familia necesita comer. Los chicos están llorando de hambre. Y entonces roba algo para que los chicos coman. Y por supuesto que si lo atrapan, no tiene con qué pagar. Por eso buscamos una persona de favor que tome en su casa a este ladrón, que no es un ladrón de profesión, es simplemente una persona necesitada, que la familia no tenía lo que comer. La Torá nos dice que esta persona de favor va a traer a la casa al ladrón junto con su familia y ellos van a trabajar para él y él les va a dar casa y comida. Y no solamente eso, todavía no llegamos a la Perashat Mishpatim. La Perashat Mishpatim está dicho que el que adquiere un esclavo hebreo contrató un patrón para sí mismo, porque hay que atenderlo mejor que a uno mismo. Cuando tengo una sola cosa es para el esclavo, no para mí. Entonces, todavía más. Pero este hombre enseguida cambia. ¿Por qué? Porque cuando ya la esposa, los hijos y él mismo tienen sustento, tienen comida, tienen casa y son bien atendidos, a pesar de que tienen que trabajar. Por supuesto tienen que trabajar, pero no tienen que trabajar, hacer trabajos forzados, tienen que hacer trabajos normales. Entonces, ya no necesita robar, no necesita robar, solamente tiene que agradecer a la Torá, a Hashem, que puso la ley de esta forma, y a la familia que los recibió, porque los están atendiendo como reyes. Por eso, por eso, eh, esta familia va por el camino, como diciendo, por el camino real, y ya no va a volver a robar nunca más. Por eso, cuando una persona tiene dinero y con todo eso roba, esto es lo que le dice Yehuda a Yosef. La Torá está hablando de una persona que necesitaba darle comer a los hijos. Pero acá estamos hablando de un ladrón como Binyamin, que tiene dinero, y sin embargo robó, y sobre esto la Torá no está hablando. ¿Por qué? Porque esto ya es una enfermedad. Es una enfermedad eh, que se llama cleptomanía. No sé si está bien. Acá dice cleptomania. Sí, cleptomania dice acá, pero en hebreo, escrito con letras hebreas. El cleptómano es el que roba aunque tiene. ¿Sí? Supongo. No sé. Yo no. Y entonces, Binyamin tiene dinero y de todas maneras él robó la copa de Yosef, robó tu copa. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú estás dispuesto a entrar a un cleptómano a tu casa? Cuando Yehuda ve que Yosef no contesta, se enoja. Yehuda se enoja. Se enoja y, así nos dice el Midrash, que Yehuda tenía dos pelitos en el pecho que se ponían, cuando se enojaba, se ponían duros.
sea, dos pelitos en el pecho que le salían y de repente perforaban la ropa. Y salían dos pinches, como si fuera, no sé, Superman, qué sé yo qué. Salía Cabiajol. Salían, esto rompía la ropa. Y ahora él pega un grito grande que Hushim, el hijo de Dan, que era sordo, que estaba en Israel, en Beersheba, con Jacob, él escuchó el grito de Judá. Y enseguida vino a Egipto, Hushim, el hijo de Dan, nieto de Jacob, viene a Egipto y Judá le pide que se pare al lado de él. Y los dos gritan, hacen un rugido tremendo, hasta que, hasta que los dientes de parte de los... Yosef tenía unos fortachones que estaban ahí custodiándolo al lado de él, así africanos, pero bien grandotes, de 2,5 metros, que se le cayeron todos los dientes a estos fortachones. Y algunos de ellos se les dio vuelta la cabeza, así dice el Midrash. A algunos se le cayeron los dientes, a otros se les dio la cabeza vuelta y quedaron con el cuerpo hacia adelante y la cabeza hacia atrás. O sea, la cabeza giró 180 grados y ellos miraban hacia atrás, no podían mirar para adelante. Cuando ve esto Yosef, le dijo a Menashe, grita tú, grita también tú, un grito como este. Y Menashe también pegó un grito y el edificio al lado, que estaba al lado del palacio, se derrumbó. Así quedó hecho pedazos. Y Judá dijo, este grito es de la casa de papá. No, no existe un grito así fuera de la casa de papá. Nosotros sabemos gritar así, pero gente extraña no, es un grito de la casa de papá. Cuando vieron los hermanos que Judá se enojó, entonces también ellos se enojaron. ¿Y ellos qué hicieron? Ubatú be'admat. Ellos pisaron la tierra hasta que, hasta que se hizo polvo, todas las piedras, pisaron sobre sobre no sé, el piso de piedra que se hizo polvo. Vio este Yosef y le dio una patadita, le dio a la piedra que tenía delante, una piedra también de mármol que tenía delante, y también se hizo polvo. Judá quiso, ahora, ¿qué quiso? Sacar su espada para matarlo a Yosef directamente. Y Yosef le dijo, Beja ani mathil, contigo yo voy a empezar y con el faraón voy a terminar. Y la espada quedó atrancada y no la pudo sacar. Judá. Cuando Judá vio esto, dijo, seguramente este hombre tiene temor al cielo. Y entonces Judá empezó a hablar despacio. Ya se calmó y empezó a hablar más despacito. Bueno, a ver. Rabbi Meir Shapira, mi Lublin, él no tuvo el mérito de tener descendencia, pero tuvo dos niños sin tener descendencia. Tuvo la Yeshiva Jajme Lublin, fue uno de sus niños, y todo el estudio de Dafa Yomi, todo el estudio de Gemara, que hasta hoy en día se sigue estudiando todos los días. Estudiar una hoja de Gemara fue un proyecto que él hizo, ese es otro de sus hijos. La Yeshiva Jajme Lublin fue una yeshiva muy grande en Polonia o Rusia, supongo, y vamos a decir, la institución que se llama Dafa Yomi, que se llama Estudio de una hoja de Gemara por día, que también él fue el fundador. Y con esto él tuvo el mérito y sigue teniendo, le da el mérito a otras personas. Él falleció muy joven, a la edad de 46 años, y después de su fallecimiento, él fue nombrado el Rab
Mikosinglov, que escribió el libro Eretz Zvi, fue nombrado Rosh Yeshiva. A ver. Después de, en una noche, se le presentó en sueños Rabbi Meir Shapira al Rosh Yeshiva nuevo. ¿Y qué quería saber? Y el Rab, cuando lo tenía ahí en el sueño, a Rabbi Meir Shapira, mi Lublin, le preguntó qué pasaba en el mundo de la verdad. Y Rabbi Meir le contestó así: tienes que saber que en el mundo de la verdad hay solamente una mercadería que tiene valor. Mucho, mucho, como dice el Pirkei Avot, mucho, mucho debe ser de un espíritu bajo, o perfil bajo, como decimos. ¿Por qué? Porque la esperanza de la persona son los gusanos, los bichos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Perfil bajo, o lo podemos decir como humildad, humildad. No, no. En algunas traducciones dicen sentirse humillado, pero no sentirse humillado. Uno saber que no somos nada. Esto es lo que tenemos que saber. Saber que somos un granito de polvo en medio de un mundo, un universo gigantesco. Somos algo tan insignificante, y no solamente eso, sino que después de los 120 años, este cuerpito se pudre. Entonces, ahora nosotros lo cuidamos. Pues es una misvá. Cuidar la salud, por supuesto, es una misvá, pero ¿a dónde vamos a terminar? Así como salimos de la tierra, vamos a terminar en la tierra también. Y todo esto es lo que le dice el Rab Meir Shapira, le dice al Rosh Yeshiva: la humildad, saber que lo poco que somos, esto es lo único importante, lo único que existe. De acuerdo a esto aparece una pregunta muy grande. ¿Acaso Yosef, cuando se porta con sus hermanos, se porta con humildad? No, él se porta con mucha soberbia. ¿Por qué? Porque él es el rey de Egipto. Entonces él se porta como, y le dice: ustedes son espías, ustedes vinieron a esto, y ustedes son ladrones, y yo les voy a hacer, y yo les voy a hacer. Vemos cómo se porta Yosef con ellos. Y esto no es una conducta que diga yo soy humilde. Para nada, para nada. La misma pregunta surge también con el comportamiento de Judá. Judá le enfrenta y lo quiere matar. Y le dice: mira, conmigo no se juega. Por eso tampoco va con las palabras del Pirkei Avot. Él se encuentra con Yosef y empiezan a gritarse uno al otro sobre Minamim. ¿Y qué hacen? Hacen que un edificio se caiga, y hacen que la tierra tiembla y todas estas cosas. La cuestión es que nosotros tenemos un error al entender qué es lo que quiere decir humildad. ¿Qué es lo que quiere decir un perfil bajo o un Shefal Ruach? Shefal Ruach, la traducción literal sería un espíritu caído. ¿Qué es esto? Tal vez la intención del Pirkei Avot es que nosotros tenemos que conducirnos con humildad. Muy bien. Y que tenemos que permitirle a todos, mostrarle a todos que no somos nada, inclusive si nos quieren pisar. Si alguna persona me quiere pisar, dejar que me pise, y eso va a estar bien. Pero a esto no se le llama humildad. No es esto lo que nos quiere decir el Pirkei Avot. El Pirkei Avot nos quiere enseñar otra cosa. Vamos a imaginar una persona que está acostumbrada durante 40 años a rezar la tefilá de la mañana a las 7 en punto. Él todos los días,
todos los días, no importa que haya el viento que hay hoy acá, no importa que haga calor 40 grados, no importa que haga frío bajo cero, no importa nada, él todos los días a las 7 de la mañana va a la sinagoga a rezar. Él ya a las cuarto para las 7, él ya llega a la sinagoga y 5 minutos antes de las 7, él ya terminó de decir la primera parte de la tefilá, porque la tefilá empieza en determinado punto, él ya dijo todo lo que está antes, él está con su talit, con su tefilín, listo para comenzar la tefilá junto con toda la sinagoga. Y un día, una mañana, él de repente ve a un anciano que está caído en la calle. Y él sabe que si él lo va a ayudar, él no va a llegar a las 7 a la tefilá. Y si dice, no lo vi, y yo sigo caminando como si nada a la sinagoga, esto significa que esta persona no es un siervo de Hashem, sino que está haciendo una carrera universitaria. Su carrera universitaria es que todos los días llega a las 7 en punto a la sinagoga, es su proyecto, y cuando llegue a los 120 años lo van a aplaudir, porque todos los días llegó a las 7 a la sinagoga, no importa que el mundo se vino abajo y no importa que había un anciano en la calle que necesitaba ayuda, y él se hizo que no lo vio. Humildad, ¿qué significa? Que yo no soy nada. ¿Qué significa que no soy nada? Ah, pero yo tengo que llegar a las 7 a la sinagoga. Muy bien. Yo hago solamente lo que Koyorhum me ordena. Y tal vez, cuando todo está bien, Hashem me ordena que yo llegue a la sinagoga a las 7 en punto, que yo llegue a la sinagoga a rezar Shachrit a la hora que tengo que ir a rezar. Pero hoy tengo otra orden. Hoy tengo que ayudar a este anciano que está caído en la calle. Y tengo que cumplir esta orden. Esta es la orden que Hashem me da hoy. Y por cuanto que esa es la voluntad de Hashem, yo tengo que hacerla. Y si no llego a las 7 a la sinagoga, no llego. Iré a otro minyan, buscaré otro minyan. Y si no puedo, tendré que hacer otra cosa, lo que tenga que hacer. Esto es lo que Hashem hoy me pide. Y si yo hago así, entonces yo soy una persona humilde. ¿Qué significa la persona humilde? Que yo no soy nada, que yo hago lo que Hashem me ordena todo el tiempo. Esto es. No, dice Rav Shlomo Levinstein que él tuvo el mérito, que Hashem le dio el mérito de vivir a 3 casas de la casa de Rabbi Nisim Karelitz, se casa de Libraja. Y Mishekaj, y por ese motivo, mis chicos, él llevaba a los chicos siempre estaban acostumbrados a verlo, y también íbamos a hacerle preguntas a Rabbi Nisim Karelitz, le hacíamos preguntas, y pasó un día que cuando uno de mis hijos, empezó Kitalef, que viene a ser como primer grado, y él no quería ir a la escuela, no quería ir al Talmud Torah, el primer día de clase no quería ir. Así se encaprichó, no quería ir. Entonces, él mismo, el chico, me dijo a mí, así dice el papá, me dijo, vamos a preguntarle a Rav Nissim. Vamos a preguntar a Rav Nissim. Y fuimos a verlo, así de simple. Fuimos a verlo a preguntarle. Mi hijo dijo, lo que él diga yo voy a hacer. Esto, por supuesto, que es una cosa muy buena. Y fue algo muy, muy aceptado por Rav Nissim, que el chico venga a preguntar. Y esto es lo que dice la Gemara en el Tratado de Moed Katan sobre David Amelech. O adino a etzni. ¿Qué es esto? Y, o sea, esto es lo que, así como se habla sobre Rav Nissim, es lo que se hablaba sobre David, que David era adino es como delicado, y azni es madera, como duro. Hay momentos en los que
tiene que ser delicado y hay momentos que tiene que ser duro. Dice, cuando Rav Nissim, él estaba sentado estudiando Torah, él era todo como una dulzura, todo dulzura, pero en el momento que él estaba en guerra, era duro, duro, durísimo. Así como David Amelech, así era Rav Nissim. O sea, esta descripción era sobre David Amelech y también Rav Nissim era así. Él era blandísimo, blandísimo como la manteca y se portaba como un padre piadoso, siempre. Pero todo eso era en la vida de todos los días. Pero cuando tenía que juzgar, entonces era fuerte, muy fuerte. El juicio tenía que ser como la Torah dice, así tienen que ser los juicios. Y uno de los... a ver qué dice acá. Cuentan que en uno de los juicios que él estaba presente, él era uno de los jueces del tribunal, en la persona que, en la persona a la que estaban juzgando, ¿qué dijo? Dijo, yo necesito una semana para contestar. Le hicieron una pregunta a una persona que la estaban juzgando y dijo, yo necesito una semana para contestar. ¿Qué le dijo Rav Nissim? Pero le gritó y le dijo, para decir la verdad no hace falta una semana. Una semana hace falta para mentir. Así le dijo. Porque es así. Cuando nosotros lo vemos con cualquier persona. Yo le hago una pregunta a una persona y me contesta enseguida y me va a decir la verdad. La primera respuesta rápida es la verdad. Pero si tarda en contestarme es porque está pensando que me va a mentir. Eso es la realidad. Es una cosa. Esta persona pide una semana es para una mentira muy grande. Por eso Rav Nissim se enojó. Y, y así era Rav Nissim. Un yudí que hacía lo que Hashem le pedía en cada momento. Y esto es humildad y saber dominar su instinto, dominar la conducta natural que uno tiene y portarse de acuerdo a lo que nuestro Creador nos pide en cada circunstancia, en cada momento. ¿Qué pasó con el hijo que quería ir a la escuela, que no quería ir? No sabemos, no contesta el Rab, no lo contesta, solamente nos está hablando de cómo era Rab Nissim. Pero seguramente el con dulzura le habrá dicho que vaya y el chico seguramente fue, supongo. Cuando lo vea a Rav Levinstein le voy a preguntar qué pasó con el hijo de primer grado, qué le dijo Rav Nissim. Bueno, Yosef, él no se reveló enseguida a sus hermanos tal como era, que sepan. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho enseguida, él no hubiera conseguido que los hermanos se arrepientan de la venta. Por eso, por eso, él se mostró a ellos con, con, con dureza y él vio cómo se fueron cumpliendo los sueños y permitió que los hermanos también vean cómo se cumplían los sueños, cómo él se convirtió en rey, cómo él reinó sobre ellos, cómo ellos se inclinaron a él. Y entonces ellos así entendieron que la venta fue un error, iban a entender que la venta fue un error y, y la única alternativa que les iba a quedar a ellos era, era arrepentirse, pero ese arrepentimiento no iba a ser un arrepentimiento completo. Si él le decía ahora a Yosef, él le decía a los hermanos, yo soy Yosef, y ellos ven como él era rey, se cumplieron los sueños, pero todo en forma rápida, iba a ser un arrepentimiento que viene por a la fuerza, viene forzado. Yosef quería que ellos se arrepientan por propia voluntad. Por eso, también, cuando llega una situación donde, a ver qué dice aquí,
Le fija Gam Laem, Yosef le guía Bediok, Yosef hace que ellos lleguen a la misma situación de la venta y que se arrepientan. ¿Cómo? Cuando les dice que la copa la tiene Binyamin, Binyamin queda en la casa, queda en Egipto, y ellos se van, como si lo hubieran vendido a Binyamin. Y ellos ahora le van a tener que decir al padre, ¿qué pasó con Binyamin? Todos están libres, Binyamin se queda acá como esclavo. En ese momento, los hermanos están a prueba. Si ellos van a pelear para salvar a Binyamin, que es el hijo de Rachel, el hijo querido por el padre, porque seguramente ellos tenían el mismo celo que tenían con Yosef, seguramente tenían ese celo con Binyamin. ¿Por qué? Porque Binyamin era también el, el hijo de la ancianidad del padre, el hijo querido por el padre, y seguramente ellos tenían el mismo celo que tenían con Yosef antes, ahora lo tenían con Binyamin. Y entonces ellos, ¿qué iban a hacer ahora con el hijo querido del padre cuando Yosef desapareció y ahora quedó Binyamin? Cuando Yehuda va y va con firmeza para que liberen a Binyamin, esa fue la verdadera teshuvá, fue el verdadero arrepentimiento de todos los hijos, de todos los hermanos. Yosef podía haber enviado al padre una carta. O sea, estamos viendo todas las posibilidades, viendo lo que pasó realmente y lo que podía haber hecho Yosef y qué hubiera cambiado o no. Yosef podía haber enviado una carta a Jacob diciéndole que él estaba vivo y que él era el rey de Egipto. Pero, ¿qué hubiera pasado en esa situación? Jacob vino, él iba a recibir a Yosef de vuelta y iba a perder a todos los demás hijos. Todos los demás hermanos iban a perder. ¿Por qué? Porque ahora iban a saber, Jacob iba a saber el tema de la venta. Cómo llegó Yosef a Egipto, porque los hermanos lo vendieron. De la misma forma, si los hermanos, cuando llegan a Egipto, Muadin, Kasher, Ahim, Bau, Lemisraim. Lo mismo cuando todos los hermanos llegan a Egipto. ¿Por qué Yosef tiene que hacerlos sufrir? ¿Por qué los tiene que hacer sufrir? ¿Por qué? Porque él necesita ahora un dolor de cabeza semejante, todo lo que le hizo a los hermanos. Él podía decirles a ellos, yo soy Yosef, y se terminó. Pero Yosef, él, él era, justamente, él era la humildad verdadera. Y él no va a hacer lo que es conveniente hacer, lo que es cómodo hacer. Hubiera sido mucho más cómodo cuando los hermanos llegaron, decirle, ¿me conocen? Yo soy Yosef. Apenas llegaron, pero él hace solamente lo que Akoyorhu quiere, lo que quiere en ese momento, lo que tiene una utilidad, lo que tiene una finalidad, aunque sea un poco más trabajoso tal vez. Él ahora tiene que comportarse con dureza con los hermanos y él tiene que hacer esto para que, a pesar de que a él le duele, para él no es fácil portarse así con los hermanos. Vemos que cuando explota es porque ya no aguanta más de hacer lo que estaba haciendo. Llega un momento que no pudo, no se pudo contener. Por eso él llega a la situación en la que los hermanos hacen teshuvá. Y además, nos dice el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que Yosef, él evitó durante todos los años, los 17 años que Jacob estuvo en Egipto, no se encontró con él, nunca. Solamente el día que llega Jacob a Egipto y el día que Jacob muere. No se encontró con él. ¿Para qué? Para que Jacob no le pregunte cómo llegó a Egipto. Porque ¿qué le va a contestar si le pregunta Jacob? Y no solamente eso,
para que los hermanos no piensen que él le va a contar. ¿Por qué? O puede ser que él no le cuente nada, que él cuando Jacob le pregunta, él cambie de tema. Pero si él estaba solo con Jacob, los hermanos van a pensar, seguro que ahora le contó. Aunque el papá no diga nada, aunque él no diga nada, seguro le contó. Entonces, para eso nunca se encontró con él. Y tal vez Jacob, tal vez algo sabía alguna cosa por Ruach HaKodesh, pero, pero él no iba a ponerse en ese riesgo, Yosef. ¿Por qué? Porque los hermanos ya habían hecho este Teshuvá. Si se arrepintieron ahora de la venta, con todo lo que les hizo Yosef, ahora ya no hace falta que el Papa sepa. No es necesario. Ellos ya hicieron Teshuvá. ¿Y qué pasa? Si de repente Jacob se entera, se va a enojar con los hermanos. Ya hicieron Teshuvá, ya se arrepintieron. ¿Y de qué va a servir ese enojo? Ese enojo va a servir para que los hermanos se alejen del papá. Y eso no estaba en la cuenta de Yosef. También Yehuda, él podía haber sido más agradable y no hablarle a Yosef. A ver, ולא לעשות דבר לאחר דברי יוסף, שבניamim ילקח לעבד. También Yehuda podía haberse quedado callado y no decir nada y que todos se vuelvan, ¿no es cierto? Y en especial cuando él mismo aceptó un momento antes, cuando todos iban a quedar esclavos. Pero él también, él va hacia Yosef y empieza a gritarle a Yosef para que lo libere a Binyamin. ¿Por qué? Porque esto es lo que tiene que hacer él en este momento. Él le dijo al papá que él no iba a volver sin Binyamin. Y entonces ahora tiene que hacer todo lo que esté a su alcance. Así también es la persona verdaderamente humilde. Él podía haberse vuelto y decirle al papá, ¿qué podemos hacer? El egipcio, el rey de Egipto, agarró, lo puso preso a Benjamín y nosotros no tenemos lo que hacer. Nos mandó a todos de vuelta y nosotros podemos pelear contra el imperio egipcio. No. Entonces volvimos. Podía haber hecho esto y Judá también. Nos cuenta Rabbi Shlomo Levinstein, ya para terminar, porque ya los tengo un poco cansados, que después de la Yeshivat Mir en Polonia o en Rusia, yo ya lo conté varias veces que terminó ¿dónde? En Shanghái, en la China. Creo que la China en ese momento pertenecía a Japón, después pasó a ser parte de China. ¿Cómo llegaron a Shanghái la gente que estaba en la Yeshivat Mir? Porque a un emperador ruso, que nadie sabe cómo se le metió en la cabeza, se le ocurrió hacer un tren llamado el Transiberiano, que iba desde Polonia hasta Shanghái. Y nadie sabía para qué. Murieron cualquier cantidad de trabajadores porque trabajaban en el hielo a temperaturas terribles y bajo presión de capataces que tal vez era peor que la esclavitud de Egipto, y construyeron el Transiberiano, que nadie tenía que viajar desde Polonia hasta Shanghái, salvo los que se escaparon de la Yeshivat Mir. 310 personas, si no me equivoco, fue el número de personas que entre alumnos y rabinos se escaparon de la Yeshivat Mir, se tomaron el tren y aparecieron en Shanghái. Muchos no quisieron ir, tenían miedo de ir a una aventura loca que no sabían dónde iban a terminar. Los que no quisieron ir desaparecieron. Lo leemos en el Holocausto. Pero los que sí quisieron ir llegaron a Shanghái. En Shanghái se encontraron con un Betagneset abandonado que tenía 310 lugares, 310 sillas, o sea, una silla para cada uno. Y yo una vez en una oportunidad les mostré una foto que se tomaron ahí, que están ahí todos ahí estudiando, y se ve con Stender, no había Stender. Buscaron un chino que fabrique Stender, un chino carpintero, le explicaron cómo se hacía un Stender para poder estudiar con los Stendering. Bueno, la cuestión es que
estuvieron ahí, creo que estuvieron 6, 7 años hasta que terminó la guerra. Fue otro destierro que tuvimos en Shanghái. Y salieron los alumnos de la Yeshivat Mir con los rabinos, salieron de vacaciones después de un largo destierro y subieron a un barco que los llevó a los Estados Unidos. Cuando el barco se acercó a la costa de los Estados Unidos, todos corrieron a la cubierta para ver el puente que se veía, que era el Golden Gate. Acá decía Shar Azar, los portones de oro. Es el Golden Gate en San Francisco, que se veía desde lo lejos. Pero todos lo fueron a ver, ¿qué dice acá? Anishkav Leumatam, estaba de frente a ellos y era una cosa que, bueno, un espectáculo ver. Después de tanto andar, cruzaron desde China hasta Estados Unidos por el Océano Pacífico. Y aparentemente esto era como un símbolo de el final de todo un, ¿cómo se dice? No un peregrinaje, pero sino que todo fue una cantidad de cosas que vivieron desde que salieron de la Yeshivat Mir en Europa hasta que llegaron a Shanghái. La vida en Shanghái era una cosa imposible de describir porque los chinos o los japoneses los trataban muy mal, con mucho antisemitismo y los trataban de cualquier forma. Ellos tenían que había dos caminos que iban desde donde ellos vivían hasta el Betagneset, porque el Betagneset estaba en la zona industrial de la ciudad. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué todo esto. El que lo construyó así, y había dos caminos para ir. Uno era un camino que los judíos tenían prohibido ir, y el otro era un camino donde había perros salvajes. Y bueno, en el otro había policías que los torturaban. Bueno, pero así era todos los días. Y ahora llegaba el momento de que llegaban a Estados Unidos, que era la tierra de la libertad, ¿no es cierto? Después de la guerra. Y todos estaban emocionados, una emoción muy grande. Pero había una persona que él no subió, no subió a la cubierta. Era Rabí Shmuel Birboin, que en esa época era un bajur, un joven estudiante. Él no se asombró de todo lo que había alrededor y siguió estudiando. Y le dijeron, uno de los compañeros, lo agarraron de la ropa, lo sacudieron, le dijeron, Shmuel, mira, el puente, el Golden Gate de San Francisco, ¿por qué no vienes a verlo como todos estamos viendo? Dice, ¿acaso no puede ser la única oportunidad en tu vida de que tú puedas ver este puente? Y desde donde estamos nosotros, porque puede ser cualquier persona que vive en San Francisco, lo puede ver el puente, pero lo puede ver ahí delante, ¿no es cierto? Pero una cosa es verlo desde el mar, desde lejos, ver ahí el puente así todo imponente. Dice, ven con nosotros a la cubierta. ¿Qué contestó Rabbi Shmuel? Dice, puede ser que sea como tú dices, la visión está, pero también esta es la oportunidad única en mi vida en que yo puedo mostrarle a Kaush Borju cómo yo puedo dejar de ver ese puente y seguir estudiando. Y eso, yo no puedo perder esa oportunidad de mostrarle esto a Shem. Dice, esto es lo que dijo el Tana de la Mishnah, del Pirkei Avot. Meod, Ave Shefal Ruach. Mucho tienes que ser humilde. Esta humildad, la humildad verdadera, no es permitirle a los demás que me caminen por encima y me pisen. Eso puede ser eso también puede ser una cosa muy severa, tal vez,
y que en algún momento sea necesidad, bueno, será necesidad, pero lo principal que es hacer la voluntad de Hashem. En cada momento y momento, hacer lo que Hashem quiere de mí en este momento y no, y no, em, y no seguir detrás de nuestro instinto natural, haciendo las cosas que el instinto nos marca justamente, sino lo que es la voluntad de Hashem en cada momento.